Santa Juliana de Nicodemia. La noche estaba cayendo sobre Nicomedia cuando los soldados llegaron por ella. Sus sandalias rozaban las piedras húmedas del calabozo y el eco de sus pasos se perdía entre los muros de aquella prisión imperial. Era joven, muy joven, apenas una mujer que había cruzado el umbral de la adolescencia y sin embargo caminaba con una entereza que desconcertaba a los guardias que la escoltaban. No temblaba, no suplicaba. Juliana, hija de un hombre poderoso, prometida a un senador del imperio, avanzaba hacia la oscuridad de su celda, como quien avanza hacia un destino que ha aceptado con todo el corazón. Afuera, la ciudad bullía de rumores. Se decía que aquella muchacha había desafiado a su propio padre, que había rechazado al hombre más influyente de la región, que había pronunciado palabras que ninguna joven de su posición debería haber pronunciado jamás. Y todo, decían las voces del mercado, todo por una fe que el imperio consideraba peligrosa, una fe que Roma perseguía con fuego y con hierro. Esa noche, mientras la puerta de su celda se cerraba con un golpe seco, Juliana cerró los ojos y respiró hondo. No sabía qué le esperaba al amanecer. No sabía si volvería a ver la luz del sol entrando por las ventanas de la casa donde había crecido, si volvería a escuchar el canto de los pájaros en el jardín de su infancia. Pero sabía algo con una certeza que le llenaba el pecho de una paz extraña, casi inexplicable. Sabía que no estaba sola, y esa certeza, esa convicción profunda que nacía de lo más hondo de su alma, sería la misma que la acompañaría en cada paso de lo que vendría después, en cada prueba, en cada momento de dolor, porque la historia de Juliana de Nicomedia no es la historia de una mártir distante, perdida en los siglos, sino la historia de una mujer real, de carne y hueso, que eligió ser fiel a lo que creía, aunque el mundo entero se le pusiera en contra. Pero para entender cómo llegó esa joven a ese calabozo, para comprender qué fuego interior la sostenía, necesitamos retroceder en el tiempo. Necesitamos volver al principio, al lugar donde todo comenzó. Nicomedia era, en aquellos años, una de las ciudades más importantes del mundo conocido. Situada en la costa oriental del Mar de Mármara, en lo que hoy conocemos como el noroeste de Turquía, esta ciudad era una de las capitales del vasto imperio romano, sede de emperadores y centro de poder político y militar. Sus calles estaban flanqueadas por templos dedicados a los dioses romanos, por palacios de mármol donde se decidía el destino de millones. El comercio fluía por sus puertos, y las familias acomodadas vivían rodeadas de lujos que la mayor parte del mundo ni siquiera podía imaginar. Pero debajo de esa superficie de esplendor y orden había una corriente subterránea que preocupaba profundamente a las autoridades imperiales. El cristianismo, aquella fe nacida en una provincia lejana y humilde, se había extendido como un río silencioso por todas las capas de la sociedad romana. Ya no eran solo los pobres y los esclavos quienes se reunían en secreto para rezar al Dios de los cristianos. También había comerciantes, funcionarios e incluso miembros de familias nobles que habían abrazado aquella fe nueva. Y esto, para un imperio que exigía lealtad absoluta a sus dioses y a su emperador, representaba una amenaza que no podía tolerarse. En la época en que nació Juliana, el ambiente para los cristianos era especialmente peligroso. Ser cristiano no era simplemente profesar una fe distinta, era cometer un acto de rebeldía contra el imperio mismo. Los edictos imperiales ordenaban a todos los ciudadanos ofrecer sacrificios a los dioses romanos, y quienes se negaban se enfrentaban a la confiscación de sus bienes, a la prisión y, en muchos casos, a consecuencias aún más graves. En medio de ese mundo, en esa ciudad de contrastes donde el poder y el peligro convivían lado a lado, nació Juliana. Su padre era un hombre de posición, un pagano convencido, profundamente apegado a las tradiciones romanas y a los dioses del imperio. Era un hombre de influencia, respetado en los círculos de poder de Nicomedia, y esperaba que su hija siguiera el camino que él había trazado para ella, un camino de privilegios, de alianzas convenientes, de matrimonios estratégicos que aseguraran la continuidad del prestigio familiar. La infancia de Juliana transcurrió, al menos en apariencia,
como la de cualquier niña de buena familia en aquella sociedad. Creció rodeada de comodidades, en una casa amplia y bien provista, pero desde muy temprana edad algo en Juliana era diferente. Había en ella una inquietud interior, una búsqueda que iba más allá de lo que el mundo material podía ofrecerle. Mientras otras niñas de su edad se entretenían con los juegos propios de la infancia romana, Juliana escuchaba con atención las historias que llegaban en susurros a los rincones de la casa, historias sobre un Dios que no vivía en los templos de mármol, sobre un maestro que había caminado entre los pobres, sobre una fe que hablaba de amor, de perdón y de vida eterna. No sabemos con exactitud cómo llegó el mensaje cristiano hasta los oídos de Juliana. Quizás fue a través de una nodriza que practicaba la fe en secreto, quizás a través de algún vecino o amigo de la familia que, arriesgando su propia vida, compartía las enseñanzas del Evangelio con quienes mostraban un corazón abierto. Lo que sí sabemos es que aquella semilla encontró en el alma de Juliana una tierra fértil. La niña escuchó, comprendió y creyó, y esa fe, que al principio era apenas un destello tímido en su interior, fue creciendo con los años hasta convertirse en una llama que nada ni nadie podría apagar. Juliana fue bautizada en secreto, probablemente durante su adolescencia, en una de esas reuniones clandestinas donde los cristianos de Nicomedia se congregaban lejos de los ojos del poder imperial. Imagina por un momento esa escena. Una joven de familia noble, acostumbrada a los salones amplios y a la luz del día, descendiendo por algún pasadizo estrecho hasta un sótano o una habitación oculta, donde un pequeño grupo de creyentes la esperaba con el agua del bautismo preparada, el agua fría sobre su frente, las palabras antiguas pronunciadas en voz baja, y después el silencio, la emoción, la certeza de que algo había cambiado para siempre en su vida. Desde ese momento, Juliana supo que pertenecía a algo más grande que el imperio, más grande que las ambiciones de su padre, más grande que cualquier plan que el mundo tuviera para ella. Pero vivir esa fe en secreto no era fácil. Cada día era un ejercicio de prudencia y de valentía silenciosa. Juliana debía participar en las celebraciones familiares, asistir a los templos paganos cuando su padre lo exigía, fingir una devoción que ya no sentía por unos dioses en los que ya no creía, y mientras tanto, en lo más profundo de su corazón, rezaba al Dios verdadero, pidiendo fuerza, pidiendo guía, pidiendo el valor que sabía que iba a necesitar. Y duerme profundo, querido oyente, mientras esta historia sigue desenvolviendo sus hilos en la noche. El momento que cambiaría para siempre el curso de la vida de Juliana llegó cuando su padre decidió que había llegado la hora de casarla. El elegido era un hombre llamado Evilasio, un senador romano, un hombre de poder considerable en Nicomedia. Era pagano, por supuesto, y ocupaba una posición que lo convertía en uno de los pilares de la estructura imperial en la ciudad. Para el padre de Juliana, este matrimonio era el logro de toda una vida, la culminación de años de esfuerzo por posicionar a su familia en lo más alto de la sociedad de Nicomedia. Era una alianza perfecta, un acuerdo que beneficiaba a ambas partes y que aseguraba un futuro de riqueza y prestigio para su hija. Pero Juliana tenía otros planes, o mejor dicho, sentía en su corazón que Dios tenía otros planes para ella. Antes de continuar con lo que sucedió después, quiero pedirte algo, quiero invitarte a hacer una pausa, no en la historia, sino en ti mismo. Deja por un momento el ruido que traes del día, las notificaciones, las preocupaciones, esas conversaciones que todavía giran en tu cabeza como ecos que no se apagan. Suéltalas, déjalas ir, aunque sea solo por esta noche, porque lo que estás a punto de escuchar no es simplemente otra historia, es la vida real de una mujer que existió, que respiró, que sintió miedo y que, aún así, encontró algo dentro de sí misma que fue más fuerte que todo lo que el mundo le puso enfrente. Es una historia que tiene algo que enseñarnos, algo que decirnos, incluso ahora, tantos siglos después. Si esta forma de escuchar historias te acompaña, si sientes que estas noches contigo tienen sentido, te invito a suscribirte al canal Dormir Profundo con Historias Católicas. Es una forma sencilla de que sigamos encontrándonos aquí, noche tras noche, con relatos que alimentan el alma mientras el cuerpo descansa. Si puedes, déjanos un me gusta.
Es un gesto pequeño pero que nos ayuda enormemente a que más personas descubran este refugio nocturno. Y si te animas, cuéntanos en los comentarios desde qué rincón del mundo nos escuchas esta noche y qué hora marca tu reloj en este momento. Nos encanta saber que, mientras aquí contamos estas historias, hay corazones despiertos en tantos lugares distintos del planeta, unidos por la misma búsqueda de paz. Ahora sí, acomódate bien, acomoda tu almohada, ajusta tu cobija, deja que tu cuerpo se hunda suavemente en el colchón. Respira hondo, una vez, con calma, sin prisa. Deja que el aire salga lentamente, llevándose consigo la tensión del día. Estás en un lugar seguro, y la historia de Juliana continúa, esperándote con la paciencia de las cosas que verdaderamente importan. Si el sueño llega antes de que termine el relato, déjalo venir. No luches contra él. La historia seguirá aquí, meciéndote suavemente, como una corriente tranquila que te lleva hacia el descanso. Y si permaneces despierto, te prometemos que lo que viene merece cada momento de tu atención. Cuando el padre de Juliana le comunicó sus planes de matrimonio con Evilasio, esperaba gratitud, esperaba obediencia, esperaba la reacción natural de una hija bien educada que comprende su deber y acepta con gracia el destino que su familia ha diseñado para ella. Lo que recibió fue algo completamente distinto. Juliana, con toda la serenidad de la que fue capaz, le dijo a su padre que no podía casarse con Evilasio. No porque el senador fuera un mal hombre, no porque tuviera alguna objeción personal contra él, sino porque ella había consagrado su vida a Dios. Le dijo que era cristiana, que había sido bautizada, que su corazón pertenecía a Cristo y que no podía unirse en matrimonio con un hombre que no compartiera esa fe. Podemos imaginar el silencio que siguió a esas palabras, un silencio pesado, cargado de incredulidad, de rabia contenida, de miedo, porque el padre de Juliana no solo estaba escuchando la desobediencia de su hija, estaba escuchando una confesión que en aquel contexto equivalía a una sentencia. Ser cristiano era un delito. Declararse cristiano abiertamente era firmar la propia condena. La reacción del padre fue la que cabía esperar de un hombre de su tiempo y de su posición. Intentó todo lo que estaba en su mano para hacer cambiar de opinión a su hija. Primero fueron los argumentos, las promesas de una vida cómoda y segura al lado de un hombre poderoso. Luego vinieron las amenazas, las advertencias sobre lo que les pasaba a los cristianos que se negaban a obedecer los edictos del emperador. Y cuando nada de eso funcionó, cuando se dio cuenta de que Juliana no iba a ceder, el padre hizo algo que revela hasta qué punto las lealtades de aquel mundo estaban divididas. Entregó a su propia hija a las autoridades. Hay un dolor inmenso en esta parte de la historia, un dolor que trasciende los siglos y que nos llega con una fuerza que todavía conmueve. Un padre entregando a su hija, no por odio, quizás, sino por una mezcla de frustración, de miedo, de incapacidad para comprender lo que aquella joven estaba dispuesta a sacrificar por su fe. Es difícil no sentir compasión por ambos, por el padre que no podía entender y por la hija que no podía renunciar a lo que sentía como la verdad más profunda de su existencia. Juliana fue llevada ante Evilasio, quien ahora no actuaba solo como un pretendiente rechazado, sino como representante del poder imperial. Evilasio intentó una vez más convencer a Juliana de que abandonara su fe y aceptara el matrimonio. Le ofreció riquezas, protección, una vida sin sufrimiento. Le prometió que podría practicar su fe en privado si al menos públicamente cumplía con las formas que la sociedad exigía. Pero Juliana se mantuvo firme. Solo aceptaría casarse con Evilasio si él se convertía al cristianismo. De lo contrario, prefería enfrentar cualquier consecuencia antes que traicionar su conciencia. Evilasio, herido en su orgullo y presionado por su posición pública, decidió entonces que Juliana debía ser castigada. Y así comenzó para aquella joven un camino de padecimiento que pone a prueba los límites de lo que la mente humana puede soportar y al mismo tiempo de lo que el espíritu humano es capaz de resistir. Los relatos antiguos nos cuentan que Juliana fue sometida a pruebas terribles. La tradición habla de sufrimientos que buscaban quebrar su voluntad, de intentos sistemáticos por arrancarle una palabra de renuncia,
una sola palabra que la liberara del tormento. Pero esa palabra nunca llegó. Juliana soportaba cada prueba con una fortaleza que dejaba atónitos a quienes la rodeaban. Los guardias, acostumbrados a ver cómo los prisioneros se quebraban después de las primeras horas, no podían comprender cómo aquella joven, aparentemente frágil, resistía con una serenidad que parecía venir de otro mundo. Y quizás, en cierto sentido, así era. Porque Juliana no resistía con sus propias fuerzas. Ella misma, según los relatos que han llegado hasta nosotros, atribuía su fortaleza a la gracia de Dios, a esa presencia invisible pero real que la sostenía en los momentos más oscuros. Cuando el dolor era más intenso, cuando la soledad de su celda parecía insoportable, Juliana rezaba. Rezaba con la simplicidad de quien habla con alguien que está ahí, justo a su lado, escuchando cada palabra, cada suspiro, cada lágrima silenciosa. Duerme profundo, amigo que escuchas. Deja que la quietud de esta noche te envuelva mientras seguimos caminando junto a Juliana por los pasadizos de su historia. Hay un episodio particularmente significativo en la tradición de Santa Juliana que merece que nos detengamos un momento. Se cuenta que, durante su tiempo en prisión, Juliana enfrentó una tentación profunda. Los antiguos relatos lo describen de una manera muy vívida, hablando de una presencia que se acercó a ella en la oscuridad de su celda, intentando convencerla de que cediera, de que abandonara su fe, de que aceptara lo que le pedían para salvar su vida. Esta presencia, según la tradición, adoptó distintas formas y usó distintos argumentos, desde los más sutiles hasta los más directos, para tratar de quebrar la resolución de Juliana. Lo fascinante de este episodio no es tanto su aspecto extraordinario, sino lo que nos revela sobre la naturaleza humana de Juliana. Porque lo que este relato nos dice, en el fondo, es que Juliana no era una mujer sin dudas, sin miedos, sin momentos de flaqueza. Era humana, profundamente humana, y como tal, conocía la tentación de rendirse. Conocía esa voz interior que susurra en los momentos de mayor debilidad, esa voz que dice que no vale la pena, que el sacrificio es demasiado grande, que nadie te culparía por ceder. Juliana escuchó esa voz, la reconoció y la rechazó, no con arrogancia, no con una confianza ciega en sí misma, sino con la humildad de quien sabe que sola no puede, pero que con Dios todo es posible. Este detalle es importante porque nos muestra que la santidad no es la ausencia de tentación, sino la decisión de permanecer fiel a pesar de ella. Juliana no fue santa porque nunca dudó. Fue santa porque, cuando la duda llamó a su puerta, eligió la fe. Cuando el miedo intentó apoderarse de su corazón, eligió la confianza. Cuando todo a su alrededor le gritaba que se rindiera, eligió seguir adelante. Y esa elección, repetida una y otra vez en las horas más difíciles de su vida, es lo que convierte a Juliana en un faro para todos los que, siglos después, buscamos inspiración en su ejemplo, porque todos, en algún momento de nuestra vida, enfrentamos nuestras propias versiones de esa oscuridad. Todos conocemos esos momentos en los que parece más fácil abandonar nuestros principios, en los que la presión del mundo nos empuja a ser algo que no somos. Y en esos momentos, recordar que una joven de Nicomedia, hace tantos siglos, eligió mantenerse firme, puede darnos la fuerza que necesitamos para hacer lo mismo. Mientras Juliana permanecía en prisión, la noticia de su resistencia se fue extendiendo por Nicomedia como un susurro que pasa de boca en boca. Los cristianos de la ciudad, que vivían escondidos, temerosos de ser descubiertos, encontraron en la historia de aquella joven una fuente de inspiración y de esperanza. Si ella podía resistir, si ella podía mantenerse firme frente al poder del imperio, entonces quizás ellos también podían encontrar la fuerza para no renunciar a su fe. Juliana, sin saberlo, se estaba convirtiendo en un símbolo. Su resistencia individual estaba teniendo un efecto colectivo, fortaleciendo a toda una comunidad que vivía bajo la sombra del miedo. Pero también hubo quienes, al enterarse de lo que estaba sucediendo, sintieron compasión por ella y trataron de intervenir. Algunas voces dentro de la propia administración romana consideraban que el castigo era excesivo
que aquella joven debía ser puesta en libertad si simplemente realizaba el gesto formal de ofrecer un sacrificio a los dioses. Era un acto simbólico, decían, una mera formalidad. Bastaba con echar un puñado de incienso sobre un altar, pronunciar unas palabras y todo habría terminado. Juliana podría volver a su casa, casarse, vivir en paz. Pero para Juliana, ese gesto no era una formalidad, era una traición. Era negar con los actos lo que su corazón proclamaba como verdad. Y ella no podía hacerlo. No porque fuera terca o porque buscara el sufrimiento, sino porque entendía que hay cosas que no se pueden dividir. No se puede ser fiel a medias. No se puede creer a medias. La fe, para Juliana, era un todo o nada, y ella había elegido el todo. El tiempo en prisión se alargaba, y con él las pruebas se intensificaban. Los relatos hagiográficos, esos textos antiguos que recogen las vidas de los santos, nos cuentan que Juliana fue sometida a distintas formas de tormento. La tradición habla de fuego, de hierros, de agua helada, de intentos por quebrar su cuerpo para quebrar su espíritu. Y aquí debemos hacer una pausa, porque estos detalles, por duros que sean, nos hablan de algo fundamental sobre aquella época y sobre la naturaleza del poder. El Imperio Romano no perseguía a los cristianos simplemente por crueldad. Los perseguía porque veía en ellos una amenaza al orden establecido. Negarse a adorar a los dioses del imperio era equivalente a negarse a reconocer la autoridad del emperador. Y el imperio respondía con toda la fuerza de su aparato represivo, no solo para castigar al individuo, sino para enviar un mensaje al resto de la sociedad. Pero lo que el imperio no había previsto era que esas mismas persecuciones, lejos de acabar con el cristianismo, lo fortalecerían. Cada mártir que aceptaba el sufrimiento antes que renunciar a su fe, se convertía en un testimonio viviente del poder de esa fe. Y Juliana, con su resistencia inquebrantable, estaba sembrando semillas de esperanza en el corazón de Nicomedia. Duerme profundo. Deja que la noche te arrope mientras la historia de Juliana sigue su curso, como un río que fluye tranquilo pero imparable hacia el mar. Llegó un momento en el que las autoridades comprendieron que nada de lo que hicieran iba a cambiar la decisión de Juliana. Ni las promesas, ni las amenazas, ni el dolor físico, ni la presión emocional habían logrado arrancarle una palabra de renuncia. Aquella joven, que a los ojos del mundo debería haber sido la más frágil de las criaturas, se había revelado como la más fuerte. Y esa fortaleza, paradójicamente, era lo que más irritaba al poder imperial, porque cada día que Juliana resistía era un día más en el que el imperio fracasaba. Cada hora que ella pasaba en su celda sin ceder era una hora más en la que el mensaje cristiano ganaba terreno en los corazones de quienes observaban desde las sombras. La sentencia final contra Juliana fue dictada sin sorpresa. El poder terrenal había agotado todos sus recursos contra aquella mujer, y lo único que le quedaba era el recurso último, el más brutal y definitivo. Juliana fue condenada a entregar su vida, y ella recibió esa sentencia con la misma paz con la que había recibido todas las pruebas anteriores. No hubo gritos de desesperación, no hubo súplicas de última hora. Hubo, según los relatos, una oración serena, llena de gratitud, llena de esperanza, llena de esa certeza que había sido su compañera constante desde el día de su bautismo. Juliana murió como había vivido, fiel a su fe hasta el último aliento. La tradición sitúa su martirio en las primeras décadas del siglo IV, en pleno auge de las persecuciones que sacudieron al Imperio Romano antes de que Constantino cambiara el curso de la historia con el Edicto de Milán. Y aunque los detalles exactos de sus últimos momentos varían según las fuentes, todas coinciden en algo fundamental. Juliana no murió como una víctima, murió como una vencedora, porque lo que el imperio quería destruir, que era su fe, su convicción, su libertad interior, no pudo ser destruido. Sobrevivió a su cuerpo, sobrevivió a sus verdugos, sobrevivió al propio imperio que intentó aplastarla. Los cristianos de Nicomedia recogieron su cuerpo con reverencia. Para ellos, Juliana no era solo una mártir más, era una hermana,
una compañera de camino que había dado el testimonio supremo de su fe. Y la devoción hacia ella comenzó a crecer casi inmediatamente. Con el paso de los años, la historia de Juliana fue extendiéndose más allá de las fronteras de Nicomedia. Los peregrinos que visitaban su tumba llevaban consigo su historia a otros lugares. Su nombre comenzó a aparecer en los calendarios litúrgicos, en los sermones de los predicadores, en las oraciones de los fieles, y poco a poco, aquella joven de Nicomedia se fue convirtiendo en una de las santas más veneradas de la cristiandad antigua. Su culto se extendió con especial fuerza por Europa. En Italia, en los Países Bajos, en Inglaterra, en España, se levantaron iglesias y capillas en su honor. Los artistas la representaron en pinturas y esculturas, mostrándola casi siempre joven, serena, con una expresión de paz que contrastaba con los símbolos de su martirio. Y los fieles acudían a ella en busca de intercesión, especialmente en momentos de prueba, cuando sentían que el mundo les pedía renunciar a algo que consideraban sagrado. Hay algo profundamente conmovedor en el hecho de que la historia de una joven que vivió hace más de 1700 años siga inspirando a las personas hoy en día, porque las preguntas que Juliana enfrentó son las mismas que enfrentamos nosotros cada día. ¿Estamos dispuestos a ser fieles a lo que creemos, aunque el mundo nos pida lo contrario? ¿Tenemos el valor de mantener nuestros principios cuando la presión nos empuja a abandonarlos? Juliana respondió a esas preguntas con su vida entera, y su respuesta sigue resonando en el silencio de esta noche, como una campana lejana cuyo eco se niega a desaparecer. Duerme profundo, amigo que me acompañas. Deja que la historia de Juliana sea como una manta suave que te cubre en la oscuridad, como una voz amiga que te recuerda que, incluso en los momentos más difíciles, hay una luz que no se apaga. La tradición cuenta que, después de la muerte de Juliana, algo extraordinario comenzó a suceder en torno a los lugares donde se veneraban sus restos. Las personas que acudían a rezar junto a su tumba hablaban de una paz especial que sentían al estar allí, una paz que iba más allá de las palabras y que les llenaba el corazón de consuelo. Los enfermos buscaban su intercesión, los afligidos encontraban alivio, los que estaban en medio de decisiones difíciles sentían una claridad nueva que les ayudaba a encontrar el camino. No es de extrañar que la devoción a Santa Juliana creciera con tanta rapidez. En un mundo que todavía estaba saliendo de las sombras de la persecución, su ejemplo era un recordatorio poderoso de que la fe no es un concepto abstracto, sino una fuerza real que puede transformar vidas, que puede dar sentido al sufrimiento, que puede convertir la debilidad en fortaleza y el miedo en esperanza. Con el tiempo, las reliquias de Santa Juliana emprendieron un viaje que las llevaría a distintos lugares de Europa. Hay constancia de que partes de sus reliquias fueron trasladadas a lo largo de los siglos, pasando por distintas ciudades y países, encontrando un hogar en iglesias y monasterios, donde los fieles las recibían con procesiones solemnes y oraciones de agradecimiento. En la ciudad de Nápoles, en Italia, la veneración a Santa Juliana alcanzó una importancia notable. Los napolitanos la adoptaron como una de sus patronas, y su fiesta se celebraba con una solemnidad especial. En los Países Bajos y en Inglaterra, donde el culto a los santos mártires tenía una larga tradición, Juliana también encontró un lugar destacado en la devoción popular. Se escribieron textos hagiográficos en su honor, poemas que narraban su vida, sermones que utilizaban su ejemplo para animar a los fieles a perseverar en tiempos de dificultad. Y es que esa es una de las características más notables de las historias de los santos. No son relatos fijos, congelados en el pasado. Son historias vivas que se adaptan sin perder su esencia. El corazón de la historia de Juliana, esa llama de fe inquebrantable, esa decisión de ser fiel hasta el final, permanecía intacto en cada versión, en cada época, en cada lugar. Hoy, cuando pronunciamos el nombre de Santa Juliana de Nicomedia, estamos invocando una historia de valentía, de coherencia, de amor radical. Estamos recordando que hubo una joven que, en un momento donde todo conspiraba para silenciarla, eligió hablar con la elocuencia de su vida entera. Su testimonio fue su propia existencia, vivida de acuerdo con lo que creía, sin concesiones, sin la cobardía de adaptar sus convicciones a las conveniencias del momento.
Y hay algo más en la historia de Juliana que merece nuestra atención esta noche: la dimensión profundamente humana de su sacrificio. Juliana no era una figura sobrenatural, inmune al dolor y al miedo. Era una mujer joven, con toda una vida por delante, con sueños y esperanzas como cualquier otra persona. Cuando rechazó el matrimonio con Evilasio, no estaba rechazando solo a un hombre, estaba rechazando la seguridad, la comodidad, la aceptación social. Cuando enfrentó el sufrimiento, no lo hizo sin sentir cada golpe, cada momento de soledad. Lo que la hacía diferente no era la ausencia de sufrimiento, sino la presencia de algo más grande que el sufrimiento. Era esa fe que no se apoyaba en las circunstancias, sino que las trascendía. Esa confianza que no dependía de que las cosas salieran bien, sino que permanecía incluso cuando todo salía mal. Esa paz que, como dice el Evangelio, el mundo no puede dar ni el mundo puede quitar. Y esta noche, mientras la oscuridad envuelve tu habitación y el silencio se hace más profundo, quiero invitarte a pensar en eso, no con esfuerzo, no con la mente trabajando a toda velocidad, sino con la suavidad de quien deja caer una semilla en tierra fértil. Piensa en esa paz que Juliana encontró. Piensa en esa fortaleza que nacía no de sí misma, sino de algo más grande, y deja que ese pensamiento te acompañe mientras el sueño se acerca, como un amigo que llega sin hacer ruido. Duerme profundo. La noche es larga y generosa, y hay tiempo de sobra para descansar. Santa Juliana es celebrada por la Iglesia en su día festivo, y su memoria se mantiene viva en las comunidades que la veneran a lo largo y ancho del mundo. Su imagen aparece en iglesias antiguas y modernas, en estampas que los fieles llevan en sus bolsillos, en oraciones que se pronuncian en voz baja antes de dormir. Y cada vez que alguien invoca su nombre, cada vez que alguien se encomienda a su intercesión, la historia de aquella joven de Nicomedia vuelve a cobrar vida, como si el tiempo no hubiera pasado, como si su testimonio fuera tan fresco y tan urgente como el día en que lo dio. Hay quienes recurren a Santa Juliana especialmente cuando enfrentan situaciones en las que se sienten presionados a actuar contra su conciencia. Juliana es la santa de los que se mantienen firmes, la patrona de los que no se doblegan. Y en un mundo como el nuestro, donde las presiones para conformarse son constantes y sutiles, su ejemplo tiene una relevancia que quizás sea mayor que nunca. Pero Juliana no solo nos inspira a resistir, también nos inspira a amar, porque su resistencia no nacía del orgullo ni de la obstinación, nacía del amor. Amor a Dios, sí, pero también amor a la verdad, amor a la coherencia, amor a esa versión de sí misma que sabía que estaba llamada a ser. Juliana no luchaba contra el mundo, luchaba por algo, por alguien, por una relación con Dios que era más real y más valiosa para ella que cualquier otra cosa que la vida pudiera ofrecerle. Y ese amor profundo y radical, es lo que finalmente la sostuvo. No fue su fuerza de voluntad, no fue una especie de estoicismo desapegado. Fue el amor, un amor tan grande que el sufrimiento no podía apagarlo, tan profundo que la muerte no podía borrarlo, tan real que 17 siglos después todavía podemos sentir su calor cuando nos acercamos a su historia con el corazón abierto. La noche avanza, y con ella, nuestra historia se acerca a su fin. Pero antes de despedirnos de Juliana, quiero que nos quedemos un momento más con ella. Quiero que la imaginemos no en el calabozo, no frente a sus jueces, no en el momento de su martirio, sino en un momento anterior. Quiero que la imaginemos como era antes de todo eso. Una joven caminando por las calles de Nicomedia en una tarde cualquiera, el sol tiñendo de dorado las fachadas de los edificios, el olor del pan recién horneado saliendo de las panaderías, los sonidos de la ciudad, las voces, las risas. Y Juliana, en medio de todo eso, caminando con un secreto en el corazón, un secreto que era más grande que ella, más grande que la ciudad, más grande que el imperio. El secreto de una fe que la hacía libre, que la hacía fuerte, que la hacía ser quien verdaderamente era, porque eso fue Juliana antes de ser mártir. Fue una joven que vivía su fe en lo cotidiano, que rezaba en silencio mientras el mundo seguía su curso, que encontraba a Dios en los pequeños momentos, en la belleza de un atardecer,
en la bondad de un gesto, en el silencio de una noche como esta. Y esa fe cotidiana, esa fe de todos los días, fue la que la preparó para la gran prueba cuando llegó, porque la santidad no se improvisa, se construye día a día, gesto a gesto, oración a oración, decisión a decisión. Y cuando llega el momento decisivo, cuando la vida nos pone frente a una encrucijada, respondemos desde lo que somos, desde lo que hemos ido construyendo en el silencio de lo ordinario. Juliana estaba preparada para su hora más difícil porque había sido fiel en las horas fáciles. Había rezado cuando nadie la veía. Había elegido la verdad cuando nadie se lo exigía. Había amado a Dios en la calma antes de amarlo en la tormenta. Y cuando la tormenta llegó, encontró en ella a una mujer completa, una mujer que sabía quién era y por qué vivía. Duerme profundo, querido oyente. Deja que estas palabras se asienten suavemente en tu mente, como copos de nieve que caen sin prisa sobre un campo en silencio. No necesitas retener cada detalle, no necesitas recordar cada nombre o cada fecha. Lo que importa es la esencia, el corazón de la historia, esa verdad sencilla y poderosa que Juliana encarnó con su vida, que la fe es real, que el amor es más fuerte que el miedo, que hay algo dentro de cada uno de nosotros que ningún poder terrenal puede destruir. Y ahora, en la quietud de esta noche, elevemos juntos una oración inspirada en el ejemplo de Santa Juliana, no una oración complicada ni solemne, sino una oración sencilla, como las que ella misma debió rezar en tantas noches de su vida. Señor, Dios de bondad y de misericordia, que diste a tu hija Juliana la fuerza para mantenerse fiel en medio de las pruebas más difíciles, te pedimos que nos concedas a nosotros, esta noche, un poco de esa misma fortaleza, no la fortaleza que viene del orgullo o de la autosuficiencia, sino la que nace de tu amor, la que brota de saber que estamos en tus manos y que nada puede separarnos de ti. Te pedimos por todos los que esta noche buscan descanso y no lo encuentran, por los que cargan preocupaciones que pesan más de lo que pueden soportar, por los que sienten que el mundo les pide ser algo que no son. Dales la paz que le diste a Juliana, esa paz que no depende de las circunstancias, sino que nace del corazón que confía en ti. Te pedimos por los que esta noche enfrentan decisiones difíciles, por los que sienten la presión de ceder en lo que creen. Que el ejemplo de Juliana les recuerde que no están solos, que tú caminas con ellos, que tu gracia es suficiente para cada momento. Te pedimos por esta comunidad que se reúne cada noche alrededor de estas historias, por cada persona que escucha estas palabras en algún rincón del mundo, buscando un poco de paz antes de dormir. Bendícelos, Señor, cuida sus sueños, acompaña su descanso, y cuando amanezca un nuevo día, dales la alegría de comenzar de nuevo, con el corazón renovado y la confianza puesta en ti. Por intercesión de Santa Juliana de Nicomedia, tu fiel servidora, te lo pedimos con humildad y con esperanza. Amén. Gracias por acompañarnos esta noche. Si esta historia te ha traído paz, te invitamos a dejarnos un me gusta y a suscribirte al canal para que podamos seguir encontrándonos noche tras noche. Hay muchas vidas de santos esperando ser contadas, muchas historias de fe y de amor que todavía quieren ser escuchadas. Esto fue Dormir Profundo con Historias Católicas. Buen descanso.